Ya empezó a grabar. Me dicen si están viendo la pantalla. Bueno, Sí, profe. les voy a empezar a hablar de este síndrome que es la insuficiencia cardíaca, porque es un síndrome que es muy importante en la clínica. ¿Listo? Ustedes lo van a ver muy frecuentemente porque tiene muchas causas. Acuérdense que cada vez que uno habla de un síndrome es algo que puede ser generado por múltiples enfermedades y esto sucede con la insuficiencia cardíaca. Ustedes lo pueden encontrar como insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. ¿Listo? Y engloba una cantidad de enfermedades que causan una serie de signos y síntomas que son muy importantes, ¿vale? Y que también van a tener muchos hallazgos semiológicos. ¿Listo? Entonces, en general, cuando ustedes escuchan falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, lo que les quiere decir esto es que el corazón está teniendo dificultad para eyectar suficiente sangre para suplir todas las necesidades del cuerpo y está necesitando tener presiones de llenado muy grandes para poder suplir estas necesidades y estas presiones de llenado grandes a nivel crónico en el corazón van a producir todos los síntomas que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es tanto una fisiopatología que incluye cambios estructurales a nivel del corazón como de la fisiología cardíaca, pero también hay un gran componente neurohormonal que se activa en este síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, ustedes siempre que hablen de insuficiencia cardíaca va a haber algún desencadenante etiológico, va a haber alguna enfermedad, alguna injuria que va a generar ya sea de forma aguda o de forma crónica porque nosotros tenemos una falla cardíaca aguda y una falla cardíaca crónica. Pero siempre va a haber algún disparador que es el que va a iniciar toda esta cadena de eventos. ¿Listo? Entonces llega ese desencadenante etiológico y va a empezar a alterar la función cardíaca. Esto que hace el cuerpo para tratar de compensar esa alteración va a activar el sistema nervioso simpático. ¿Listo? Este sistema nervioso simpático, ¿qué va a tratar de hacer? Va a empezar a aumentar la poscarga, a aumentar la presión de fin de diástole y la presión capilar pulmonar. Estos cambios van a hacer que se activen, acuérdense del sistema renina, angiotensina, aldosterona de sus clases de fisiología que es tan importante, ¿listo? Para tratar de aumentar la demanda miocárdica y disminuir el gasto cardíaco, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Estos son cambios que el corazón está haciendo tratando de compensar esa injuria que se está presentando. Estos son como cosas que él está haciendo para tratar de salir. ¿Cuál es el problema? Que a largo plazo es activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina, angiotensina, aldosterona, en vez de generar cosas positivas en el corazón y en el cuerpo, empieza a generar remodelación e hipertrofia cardíaca y empieza a generar todas las alteraciones que finalmente nos van a llevar a un síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, dentro del síndrome de insuficiencia cardíaca vamos a tener que hay ciertas comorbilidades que van a predisponer a los pacientes a toda una cascada inflamatoria. Entonces, por eso es tan importante y por eso se hace tanto énfasis en controlar estas grandes enfermedades que son las que más daño producen a nivel corporal y las que más morbimortalidad causan a nivel mundial. Entonces, acá tenemos la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la insuficiencia renal. Estas son 4 patologías muy frecuentes que son la causa de la mayoría de problemas que tenemos hoy en día a nivel de enfermedades crónicas, de gastos a nivel hospitalario y en consulta y de causas de morbimortalidad. Entonces, ¿qué pasa con estas enfermedades? Estas enfermedades se han visto que generan una cascada inflamatoria. ¿Listo? Empiezan a elevarse todos estos marcadores inflamatorios, empieza a dispararse toda esta cascada y esta cascada, ¿qué empieza a hacer? Empieza a generar sobre los diferentes órganos del cuerpo alteraciones. Entonces me va a empezar a generar hipertensión pulmonar, me va a empezar a generar un remodelamiento cardíaco, me va a empezar a generar que los músculos no puedan extraer suficiente oxígeno y se empieza a retener sodio a nivel renal. ¿Listo? Y todo esto a nivel cardíaco, como lo vemos en esta foto que hay acá, el endotelio cardíaco empieza a generar que se empiecen a traer factores de crecimiento en el músculo cardíaco y se empiece a promover el depósito de colágeno. Pero nosotros no queremos que eso pase en el corazón, porque si ustedes ven esto que me va a generar finalmente, toda esta cascada inflamatoria y toda esta adhesión de factores de crecimiento va a generar que los cardiomiocitos se transformen, se empiece a generar más colágeno, empiece a cambiar toda esa fibra cardíaca y se empiece a generar hipertrofia del corazón. ¿Listo? Cuando hay activación del sistema nervioso simpático, ¿qué va a pasar?
se va a liberar noradrenalina, se va a liberar adrenalina. A corto plazo, esto es lo que me va a ayudar a sostener la circulación, que siempre que pasa que yo, por ejemplo, si yo tengo un shock hipovolémico, este sistema nervioso simpático activado es lo que me va a ayudar a salvar mi vida, porque toda esta noradrenalina y esta adrenalina va a hacer que se libere reninas, haga vasoconstricción, y si yo estoy en un estado de shock, la vasoconstricción me va a ayudar a aumentar mi presión, a evitar que yo tenga un colapso circulatorio y aumentarme la frecuencia cardíaca para que pueda llegar sangre más fácilmente a mis órganos. Entonces, por eso los pacientes que tienen un shock hipovolémico muchas veces o que entran en un paro y aplican adrenalina, porque eso es lo que nos va a salvar la vida en un momento de choque agudo. Pero a largo plazo, si yo tengo un sistema nervioso simpático activo, voy a tener una vasoconstricción constante en mi cuerpo, voy a tener una frecuencia cardíaca aumentada, eso va a hacer que el corazón todo el tiempo esté trabajando y trabajando y trabajando. Es como si ustedes estuvieran haciendo ejercicio 24 horas al día, ¿listo? Entonces, a largo plazo, ¿esto qué me va a generar? Una disfunción del miocardio. Entonces, esta falla del sistema nervioso simpático activo todo el tiempo va a generar una injuria constante sobre el corazón. También recuerden que les había dicho que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema muy importante también, que nos salva la vida en muchas ocasiones. Pero aquí en la falla cardíaca es un sistema que va a estar activado constantemente y me va a generar múltiples daños. Entonces recordemos que las señales que pueden activar este sistema son especialmente cuando yo tengo una deshidratación, cuando tengo un déficit de sodio o cuando tengo una hemorragia. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué empieza a generar? Se disminuye la presión arterial. Y acuérdense que hay unas células a nivel renal que se llaman las células yuxtaglomerulares que van a captar esta disminución de la presión arterial en el cuerpo. Al captar esta disminución de la presión arterial, estas células yuxtaglomerulares empiezan a aumentarme la renina. ¿Listo? Esta renina, por medio de esta enzima de angiotensinógeno que se produce en el hígado, me va a empezar a aumentar la angiotensina 1. La angiotensina 1 actúa aquí sobre el riñón, ¿listo? Y por medio de esta enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, que si ustedes han escuchado, hay unos medicamentos que se llaman inhibidores de la enzima angiotensina, ¿listo? Como el enalapril, por ejemplo. Entonces, cuando esta enzima no está inhibida, ¿qué hace? Se aumenta el angiotensinógeno 2. Entonces, ¿qué va a pasar con ese angiotensinógeno 2? Va a empezar a hacer una vasoconstricción de las arterias, ¿listo? Va a ir a actuar sobre la corteza suprarrenal y en la corteza suprarrenal, acuérdense que se produce la aldosterona. Y la aldosterona, ¿qué va a empezar a hacer? Reabsorber sodio, ¿listo? Y aumentar la secreción de potasio y de hidrógeno. Todos estos mecanismos que van a empezar a hacer, aumentar el volumen sanguíneo para aumentar la presión arterial. ¿Listo? Entonces, cuando esas células yuxtaglomerulares captan una disminución de la presión arterial, aumentan la renina, esta renina se convierte en angiotensina, la angiotensina actúa sobre la corteza suprarrenal generando aldosterona, la aldosterona ¿qué hace? Empieza a retener sodio, acuérdense que yo siempre que retengo sodio me llevo el agua conmigo, entonces eso hace que aumente el volumen intravascular y al aumentar el volumen intravascular aumenta la presión arterial. ¿Listo? Y los diferentes medicamentos que se van a usar en la falla cardíaca van a empezar a actuar sobre este sistema de renina, angiotensina, aldosterona para tratar de inactivar este sistema y evitar que la presión arterial esté alta, que se esté reteniendo sodio constantemente y que este sistema no esté activado todo el tiempo. ¿Listo? Entonces también se empiezan a secretar ciertas sustancias como son la arginina vasopresina, listo, que también tiene efectos vasoconstrictores y antidiuréticos, y la endotelina, que también es un potente vasoconstrictor y que además estimula la secreción de aldosterona. Entonces al final, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy todo el tiempo reteniendo agua, reteniendo sodio, aumentando mi volumen intravascular, aumentando mi presión arterial, aumentando la vasoconstricción, la frecuencia cardíaca, y esto a largo plazo es como si yo todo el tiempo estuviera hipertenso, taquicárdico y lleno de líquido. Estos péptidos son muy importantes también porque son como el mecanismo de protección que genera el corazón cuando se activan estos sistemas de renina, angiotensina, aldosterona y este sistema nervioso simpático. ¿Cuál es el problema? Que estos péptidos se secretan, pero rápidamente son metabolizados y catabolizados por una enzima, entonces hace que rápidamente estos péptidos dejen de estar circulando libre en sangre, entonces su efecto es muy corto. Por eso también ya hay medicamentos que permiten que esta enzima que los convierte y los inactiva se inhiba y que
puedan permanecer esos péptidos natriuréticos en sangre por mucho mayor tiempo y generar los efectos positivos que necesitamos en un paciente con falla cardíaca. Entonces, cuando yo tengo estos péptidos natriuréticos circulando en sangre, ¿qué me van a generar? Pues el efecto contrario de la renina-angiotensina-aldosterona, me van a generar vasodilatación, me van a generar excreción de sodio, me van a reducir la aldosterona, me van a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona y me van a inhibir la actividad simpática. Entonces, cuando ustedes ven la fisiopatología de la falla cardíaca y más adelante cuando vayan a ver farmacología, ustedes se van a dar cuenta que los diferentes medicamentos utilizados en falla cardíaca están específicamente, los targets de estos medicamentos son justamente inhibir el sistema renina-angiotensina, disminuir la actividad del sistema nervioso simpático y aumentar los péptidos natriuréticos. ¿Listo? Entonces, estos son los mecanismos compensatorios que el cuerpo empieza a hacer. Empieza a aumentar la precarga y a generar hipertrofia. ¿Listo? Pero esto al final, crónicamente, ¿qué me va a generar este aumento de la precarga? Me va a generar que yo tenga un mayor volumen residual, una fuerza de contracción elevada, pero a expensas de una congestión a nivel pulmonar y a nivel venoso. Y la hipertrofia, ¿qué me va a hacer? Una compensación, pero me va a generar una sobrecarga mantenida. Dentro de la falla cardíaca siempre van a encontrar dos tipos de falla cardíaca, que se llama una falla cardíaca con función ventricular preservada, que es lo que antiguamente se llamaba una falla cardíaca diastólica, y una falla cardíaca con función ventricular disminuida, listo, que es lo que antes se llamaba una falla cardíaca sistólica. Esto se hace porque con el ecocardiograma uno mide la fracción de eyección, o sea, qué tanta sangre está eyectando el corazón. Cuando esa cantidad está es un porcentaje que les dan a ustedes cuando leen un ecocardiograma. Cuando ese porcentaje está disminuido en un 50%, se dice que es una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida o una falla cardíaca sistólica. Y cuando es mayor, ustedes van a decirle que es una falla cardíaca con fracción de eyección preservada o una falla cardíaca diastólica. Esta es la más frecuente, la de fracción de eyección preservada. ¿Listo? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la fisiopatología de esta falla cardíaca diastólica? ¿Qué se va a alterar? No tanto la fuerza de contracción y la eyección del corazón, sino lo que principalmente vamos a encontrar es que está alterada la distensibilidad y la relajación del ventrículo. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que el ventrículo no se llene adecuadamente porque la relajación, acuérdense que cuando mis chicos que vimos un poquito del ciclo cardíaco, acuérdense que la relajación ventricular es necesaria para que ese ventrículo se llene adecuadamente. Si yo no tengo una relajación adecuada, ese ventrículo no va a permitir que se llene adecuadamente, por ende va a empezar a haber una disminución del llenado ventricular que finalmente va a hacer que haya una disfunción cardíaca. También que empieza a ver la pared del ventrículo se empieza a poner cada vez más rígida, entonces se acorta también esa fase de llenado, ¿listo? ¿Y qué va a empezar? ¿Qué va a pasar? Aquí la función contráctil está conservada a diferencia de la falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, en la cual la principal alteración que vamos a encontrar es una función contráctil que está disminuida. ¿Listo? Ustedes aquí pueden ver una cantidad de factores etiológicos en la falla cardíaca. Como yo les había dicho, como esto es un síndrome, miren toda la cantidad de enfermedades que pueden generar falla cardíaca. Entonces tenemos las fallas cardíacas crónicas y las fallas cardíacas agudas. Dentro de las fallas cardíacas crónicas, ¿qué me puede generar falla cardíaca crónica? Infartos agudos del miocardio, la hipertensión o las enfermedades de las válvulas, que también nosotros vimos un poquito la clase pasada con mis muchachos. ¿Listo? Podemos tener todas las otras, aquí tenemos las estenosis valvulares y acá tenemos las insuficiencias valvulares. ¿Listo? También hay ciertos desórdenes genéticos o enfermedades infiltrativas como la amiloidosis que me pueden generar falla cardíaca crónica. Hay el consumo crónico de tóxicos o alcohol también me puede generar falla cardíaca. Ciertas alteraciones metabólicas como la falta de ciertas vitaminas también crónicamente pueden generar falla cardíaca. Algunos agentes infecciosos y virales, por ejemplo la enfermedad de Chagas, es una causa importante de falla cardíaca en nuestros países subdesarrollados. Listo, los pacientes con bradiotaquiarritmias, los pacientes que tienen ciertas enfermedades pulmonares que finalmente pueden generar un cor pulmonare, listo, los pacientes con enfermedades metabólicas como son la tirotoxicosis y los pacientes, por ejemplo, que tienen anemias crónicas o que tienen shunts arteriovenosos también pueden generar falla cardíaca.
Y a nivel crónico, a nivel agudo, perdón, si yo tengo un infarto agudo del miocardio, yo puedo generar una falla cardíaca aguda en ese momento. Las pacientes en posparto con miocardiopatías posparto o miocarditis también pueden presentar fallas cardíacas agudas. Los pacientes, por ejemplo, con aguda, los pacientes que tengan embolismos pulmonares, los pacientes en posquirúrgicos con fallas renales agudas, los pacientes que tengan una intoxicación alcohólica o por drogas también agudamente pueden presentar una falla cardíaca. ¿Listo? Entonces acá vemos que la falla cardíaca, ustedes van a encontrar diferentes como formas de clasificarlas. Actualmente cuando ustedes ven las guías, la clasificación grande se hace como les estaba diciendo, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, falla cardíaca con fracción de eyección disminuida y falla cardíaca que está como en la zona gris. ¿Listo? Pero ustedes también van a encontrar que que en los libros ustedes pueden encontrar falla cardíaca derecha o izquierda, sistólica o diastólica, anterógrada o retrógrada, de bajo o de alto gasto y aguda o crónica. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque ustedes están en semiología y estos son los signos y los síntomas que ustedes van a poder encontrar en los pacientes con falla cardíaca. Entonces, cuando ustedes están viendo un paciente que tiene una falla cardíaca de predominancia izquierda, ¿cuáles son los síntomas que les van a decir? ¿Listo? Él les va a decir que tiene oliguria, o sea, disminución del gasto urinario, astenia, o sea, que se siente cansado, puede tener confusión, puede tener insomnio, pérdida de la memoria, shock cardiogénico y una falla multiorgánica. Y estos síntomas se llaman síntomas de bajo gasto, o sea, ¿qué quiere decir? Como no está llegando suficiente sangre a los diferentes órganos, entonces no llega suficiente sangre al riñón y se produce oliguria, no llega suficiente sangre a los músculos, se produce astenia y fatiga, no llega suficiente sangre al cerebro y se produce confusión y pérdida de la memoria. ¿Listo? Y están los síntomas debidos a la congestión, o sea, como los síntomas de alto gasto, porque se empiezan a congestionar los lechos pulmonares y se empiezan a congestionar los lechos venosos. Entonces, al lado izquierdo, cuando yo tengo congestión, como se me está congestionando el pulmón, ¿qué va a tener este paciente? Disnea, ortopnea, que acuérdense que ortopnea es cuando el paciente se acuesta y tiene que poner muchas almohadas para poder respirar. La disnea paroxística nocturna, que es que el paciente se duerme y a mitad de la noche se despierta porque está ahogado. Y a nivel derecho, se congestiona todo el sistema venoso. Entonces, ¿qué pasa cuando me dice me congestionan las venas? Empiezo a presentar edema de miembros inferiores, tengo una hepatomegalia congestiva dolorosa, o sea, el hígado crece de tamaño porque acuérdense que el hígado tiene la porta, que es una gran vena que se va a congestionar, empiezo a presentar ascitis, que es que la barriga se me llena de líquido, empiezo a presentar derrames pleurales, ¿listo? Y empiezo a perder proteínas y a presentar desnutrición. Al examen físico que puedo encontrar en estos pacientes. En los pacientes que tienen congestión a nivel izquierdo, voy a tener crépitos pues, o estertores a nivel pulmonar, puedo tener sibilancias porque hay una cosa que se llama la asma cardíaca, puedo tener un tercero o un cuarto ruido, que acuérdense que son ruidos patológicos, acuérdense que el primero y el segundo ruido son los ruidos normales debido a los cierres de las válvulas, pero estos tercero y cuarto ruidos se van a empezar a presentar en pacientes con falla cardíaca, puedo tener un pulso alternante, puedo tener disminución de la presión de pulso, ¿listo? Y a nivel derecho que voy a tener ingurgitación yugular, una maniobra abdominojuglar positiva, que es que yo le hago presión al paciente sobre el epigastro y va a aumentar la ingurgitación yugular, voy a encontrar una hepatomegalia y una presión venosa yugular elevada. ¿Listo? A nivel agudo, cuando un paciente tiene una falla cardíaca aguda, ¿qué va a aumentar? Bruscamente aumenta la precarga y la poscarga, ¿listo? Y predominan los síntomas de congestión pulmonar, ¿listo? Entonces predominan estos que vimos acá, la disnea, la ortopnea, el edema pulmonar, ¿listo? Y cuando yo tengo una falla cardíaca crónica, digamos que el paciente puede estar estable durante un tiempo, posteriormente presentar síntomas cuando se descompensa esa falla cardíaca y se reagudiza. ¿Listo? Ya sea porque el paciente tiene una infección, tiene aumento del consumo de agua o sal, no tiene buena adherencia al medicamento, toma medicamentos que exacerban la falla cardíaca. Entonces, estos pacientes crónicos pueden estar estables y estar teniendo reagudizaciones frecuentes. La falla cardíaca tiene una clasificación en estadios. Va del estadio A al estadio D, ¿listo? Y dependiendo del estadio que esté el paciente son los medicamentos que vamos a usar.
Entonces, este estadio A, como ustedes ven, son pacientes que tienen alto riesgo, ¿listo? De tener las enfermedades que dijimos, obesidad, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca. Entonces, esos pacientes todavía no tienen síntomas ni daño estructural a nivel cardíaco, pero ya son pacientes que están a riesgo de generar falla cardíaca. Entonces, por eso es tan importante nosotros captar estos pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, con dislipidemia y hacer un manejo adecuado de estas patologías para evitar llegar a estos estadios siguientes. Ya en el estadio B tengo un paciente que empieza a presentar alteraciones estructurales, pero aún no tiene síntomas de falla cardíaca. Entonces puede ser un paciente que yo le tomo un ecocardiograma y ya en el ecocardiograma hay alteraciones cardíacas que me están diciendo este paciente está a riesgo de empezar a generar síntomas. Ya un estadio C, el paciente empieza a tener síntomas, entonces yo ya empiezo a manejar estos pacientes con inhibidores de la angina, de la enzima convertidora de angiotensina y con beta bloqueadores. Acuérdense que cuando yo bloqueo esta enzima, pues voy a evitar que este sistema renina-angiotensina-aldosterona se active y cuando yo hago un beta bloqueo, pues estoy disminuyendo la actividad simpática. ¿Listo? Estos pacientes también tienen que empezar a hacer cambios en el estilo de vida, disminuyendo el consumo de sodio, disminuyendo el consumo de líquidos, ¿listo? Y dependiendo pues de los síntomas que vaya teniendo, se van empezando a hacer otros manejos terapéuticos. Y ya un estadio D es un paciente que a pesar de que yo le he hecho toda esta escalera, de hecho cambios en estilo de vida, manejos farmacológicos, manejos intervencionistas, sigue presentando síntomas de falla cardíaca y estos son pacientes que pueden requerir trasplante cardíaco o que pueden requerir ya entrar en un plan de manejo paliativo porque ya están muy mal de su corazón. ¿Listo? Esta clasificación es muy importante también, se llama la clasificación de NIHA. Esta clasificación ustedes la pueden usar cuando le hacen las preguntas al paciente y es muy importante para ver la evolución de la falla cardíaca del paciente. Entonces esta quiero que se la aprendan porque la van a usar ustedes en la clínica. Cuando un paciente les consulta por disnea, siempre es muy importante, uno puede poner en la enfermedad actual NIHA 1, 2, 3 o 4 porque esto me va a ayudar a ver en qué estadio de NIHA entró el paciente y cómo ha evolucionado el paciente. O saber previamente, antes de que se descompensara, qué NIHA tenía el paciente y posterior a la descompensación, con qué NIHA quedó. Entonces, cuando yo tengo un paciente en clase funcional 1, quiere decir que el paciente puede hacer cualquier actividad sin tener disnea, sin tener fatiga y sin tener palpitaciones. Cuando yo hablo de una clase funcional 2, ya el paciente empieza a tener limitación de la actividad. Ya es el paciente que les dice, no, yo antes podía caminar y no me ahogaba y no sentía como esas palpitaciones. Ahora yo camino 3 o 4 cuadras y me empiezo a ahogar. ¿Listo? La clase funcional 3 es que ya hay una marcada limitación de la actividad. Ya el paciente les dice, no, yo ya ahorita caminando al baño o subiendo unas escaleras ya me ahogo y me siento muy cansado. Y la clase funcional 4 es el paciente que prácticamente está sentado en su casa, se baja a amarrar los zapatos y les dice que se ahoga. ¿Listo? Es un paciente que empieza a presentar síntomas de falla cardíaca estando en reposo. Y esto es lo que yo les decía. Es el paciente, la clasificación según la fracción de eyección. ¿Listo? Entonces, la fracción de eyección preservada es mayor al 50%. ¿Listo? La fracción de eyección reducida es menor al 40%. Y esta es la zona gris, que es la fracción de eyección entre 40 y 49%. Entonces, cuando yo tengo siempre que ustedes tengan un ecocardiograma con una fracción de eyección mayor a 50, ustedes van a hablar de una fracción de eyección que está preservada. Y cuando la tengan menor de 50, está esta zona gris, que igual ya hay una reducción de la fracción de eyección, pero ya para decir que está francamente reducida, hablamos de una fracción de eyección menor del 40%. Esto está asociado a signos y síntomas de falla cardíaca, que fue los que vimos ahorita. Disminución, edema, disnea, hepatomegalia, aumento de la ingurgitación yugular, fatiga, confusión, insomnio, astenia, adinamia, ¿listo? Y estos son unos niveles que uno puede medir los péptidos natriuréticos, ¿listo? Pero eso no se los voy a explicar ahorita. Entonces, esos son los criterios de Framingham para el diagnóstico de falla cardíaca. Entonces tenemos los criterios mayores y los criterios menores. Ustedes van a ver que la gran mayoría de estos criterios son cosas que ustedes en la clínica pueden encontrar, así no tengan acceso a exámenes de sangre o a imágenes. Solamente por aquí que está la radiografía, pero en general todos estos son cosas que ustedes
en el interrogatorio pueden encontrar, pueden preguntarle a los pacientes o al examen físico pueden encontrar. Entonces, aquí vemos dentro de los criterios mayores, los más, que son los criterios más importantes que les hacen sospechar a ustedes que el diagnóstico del paciente es una falla cardíaca, está la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la elevación de la presión venosa yugular, los estertores pulmonares, un tercer ruido cardíaco. Si ustedes tienen la posibilidad de tomar una radiografía, una cardiomegalia o un edema pulmonar, y pacientes que pierdan peso posterior al inicio de medicamentos para falla cardíaca, como son los diuréticos, porque acuérdense que estos pacientes, por la retención de sodio y el aumento de intravascular del volumen intravascular, empiezan a retener líquidos y aumentan su peso. Y una vez ustedes empiezan a mandar manejo diurético, ese paciente elimina líquidos y empieza a perder esa sobrecarga de volumen. Dentro de los criterios menores está el edema bilateral, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, el derrame pleural, los pacientes con taquicardia y una pérdida de peso mayor a 5. Si ustedes tienen dos criterios mayores, les da una alta probabilidad de falla cardíaca. Entonces, por ejemplo, un paciente con ortopnea y aumento de la presión venosa yugular, a ustedes les hace pensar que es muy probable el diagnóstico de falla cardíaca, o que tiene un criterio de estos y dos criterios menores. Entonces, estos son los signos y los síntomas más importantes de falla cardíaca. La disnea paroxística y la ortopnea son signos muy patognomónicos de que hay una alteración cardíaca como tal, a diferencia de la disnea de esfuerzo, porque la disnea de esfuerzo se puede presentar no solamente por alteraciones cardíacas, sino por alteraciones pulmonares o, por ejemplo, por anemia o por desacondicionamiento físico. Entonces, no, por eso lo ponen acá dentro de los criterios menores. Entonces, yo tengo una sospecha de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿listo? Entonces, es un paciente que tiene antecedentes de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de haber tenido un infarto previamente, de haber estado, por ejemplo, expuesto a medicamentos cardiotóxicos como son algunos quimioterapéuticos, que además está con síntomas mayores. Al examen físico yo le encuentro estertores, edema de tobillos, soplos, ingurgitación yugular, un corazón que está aumentado de tamaño. Entonces, cuando yo sospecho una falla cardíaca, yo puedo tomarle a ese paciente un ecocardiograma, si tengo la posibilidad, o le puedo tomar un examen de sangre para medir los péptidos natriuréticos y así determinar si el paciente tiene falla cardíaca o sus síntomas son debidos a otra alteración. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿tienen alguna pregunta de falla cardíaca? No, Bueno, señora. bueno, entonces vamos a seguir con la enfermedad isquémica, o sea, los infartos, que son otra causa súper importante de morbimortalidad a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, cuando uno habla de dolor torácico, acuérdense que en el tórax tenemos una gran cantidad de órganos que nos pueden generar dolor. Tenemos los músculos, tenemos los huesos, tenemos el corazón, tenemos los pulmones, alcanza a estar parte del sistema gástrico, el esófago, parte de la boca del estómago, ¿listo? Pues lo que la gente dice, me duele la boca del estómago, y todas estas estructuras, todos estos órganos pueden generar dolor torácico. Entonces, cuando el paciente se consulta por dolor torácico, que es una causa de dolor muy frecuente, ustedes no pueden pensar solamente en que esta causa sea de origen cardíaco, ¿listo? Sino que hay que evaluar adecuadamente la historia clínica del paciente, los antecedentes, los hallazgos al examen físico para determinar cuál es la causa de ese dolor. ¿Listo? Pero como aquí hoy estamos hablando de la causa cardíaca, entonces nos vamos a enfocar en la enfermedad isquémica. Pero si ustedes ven acá, tenemos enfermedad coronaria, reflujo, disección de la aorta, pericarditis, estenosis aórtica, espasmo del esófago, las úlceras, las enfermedades biliares, la costocondritis, que es una inflamación muscular, y de origen psicógeno. Todas estas son causas frecuentes de dolor torácico que ustedes, con una historia clínica de un examen físico, pueden pensar cuál es la etiología de este dolor torácico. Entonces, si yo tengo las localizaciones del dolor me pueden ayudar a pensar de dónde viene este dolor torácico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que me dice, me duele como atrás del esternón, esto es un dolor típico miocárdico, pericárdico, pero también puede ser debido a una alteración del esófago, a una disección de la aorta o a un tromboembolismo pulmonar. Si el paciente le dice que les duele como entre las escápulas, también el infarto puede generar ese dolor interescapular,
Frecuentemente también puede ser dolor muscular, que ustedes simplemente palpando al paciente si les duele, es un dolor probablemente muscular o osteocondral, porque si uno le da un infarto no le duele cuando le tocan. ¿Listo? Puede ser un dolor vesicular, o sea, porque hay unos cálculos en la vesícula, o puede ser un dolor pancreático. ¿Listo? Cuando los pacientes les dan pancreatitis. Cuando les duele en esta región el hipocondrio derecho es frecuentemente debido a litiasis a nivel de la vesícula, listo, alteraciones a nivel del hígado, a neumonías también, acuérdense que los pulmones están acá y también se puede hacer un dolor a nivel del hipocondrio derecho, listo, pacientes con embolismos o pacientes con alteraciones gastrointestinales. A nivel del epigastrio, pues también, ¿qué es lo que uno va a pensar principalmente? Pues alteraciones gastrointestinales, pero el miocardio, en el infarto agudo del miocardio, los pacientes también pueden decirles, sobre todo los adultos mayores, que tienen como una fatiga en la boca del estómago, y eso puede ser un signo de infarto agudo del miocardio. ¿Listo? A nivel de los brazos, el dolor también puede ser por una isquemia miocárdica. Acuérdense que el paciente dice, me duele el pecho y se me va como hacia el brazo, la pericarditis, ¿listo? O también dolores musculares. Entonces, por eso la palpación en el dolor torácico es tan importante. ¿Listo? Y cuando al paciente le duele el hipocondrio izquierdo, puedo pensar en embolismos pulmonares, en pacientes con neumonías, en pacientes con alteraciones esplénicas o en pacientes con injurias. Siempre que yo hablo de un infarto agudo del miocardio, entonces se va a dividir en dos grandes ramas. Entonces yo tengo un paciente que ingresa a consulta o a urgencias porque tiene un disconfort torácico. ¿Listo? Entonces yo sospecho que el paciente tiene un síndrome coronario agudo. Los síndromes coronarios agudos se dividen en dos grandes grupos, con elevación del ST y sin elevación del ST. Esto de elevación del ST o no elevación del ST son alteraciones al electrocardiograma. Hay un segmento de electrocardiograma, yo creo que ustedes no han visto nada de electros, entonces hay un segmento en el electrocardiograma que se llama el segmento ST. Cuando hay alteraciones cardíacas, ese segmento se puede elevar y generarme un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, o me puede generar un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Dentro de ese síndrome coronario agudo sin elevación del ST está el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y la angina inestable. ¿Listo? Cuando yo estoy hablando de un infarto agudo con elevación del ST, si ustedes ven acá, esto es un corte de una arteria coronaria, ustedes ven que toda la luz de la arteria está tapada por un trombo, a diferencia de los síndromes coronarios sin elevación del ST. En los síndromes coronarios sin elevación del ST no hay una obstrucción completa de la luz arterial. ¿Listo? Entonces se produce una angina inestable. En las anginas inestables no hay marcadores cardíacos de muerte celular versus en los infartos. Cuando yo hablo de infartos es porque hay muerte cardíaca, hay muerte de las células cardíacas. Eso es lo que diferencia una angina de un infarto. En la angina ustedes pueden encontrar cambios en el electrocardiograma, pero los marcadores cardíacos no van a estar alterados porque no va a haber muerte de las células cardíacas. Cuando ustedes hablan de infarto, quiere decir que ya tengo una alteración en el electrocardiograma, pero además de eso, los biomarcadores cardíacos van a estar alterados porque ya hay muerte celular. ¿Listo? Entonces, hay anginas de pecho estables y hay anginas de pecho inestables y hay infartos cardíacos. Cuando yo hablo de una angina de pecho estable, normalmente el paciente que va a presentar un dolor precordial opresivo, que, o sea, ustedes van a ver que el cuadro clínico es muy similar en la angina estable, en la angina inestable y en el infarto. El dolor precordial es muy parecido en los tres. ¿Listo? Entonces este paciente va a tener un dolor precordial opresivo, casi siempre el dolor de infarto es opresivo, casi siempre, que se puede irradiar a la mandíbula o al brazo izquierdo o a la región interescapular, como les mostré ahorita, pero este es un dolor que el paciente lo va a describir que se le incrementa o le sucede cuando hace actividad física. Normalmente es de corta duración, dura menos de 20 minutos y el paciente les dice, a mí el dolor me pasa cuando yo me siento y reposo o cuando me tomo un isosorbide. ¿Listo? O sea, el paciente mejora con el uso de nitratos. Los nitratos son vasodilatadores. Entonces, como esta angina se debe a disminución del riego de la irrigación sanguínea coronaria, cuando el paciente toma un vasodilatador, entonces mejora. ¿Listo? Y se puede asociar también algunos cambios vegetativos como son sudoración, ansiedad, náuseas. ¿Listo? Y la angina inestable
tiene características similares, sino que ya el paciente les va a decir que les está dando en reposo, le está dando más seguido o le está dando de una mayor intensidad. ¿Listo? Cuando yo ya estoy hablando de un síndrome coronario, ya estoy hablando de que empiezo a recibir menos oxígeno a nivel cardíaco. ¿Listo? Entonces, puede disminuir bruscamente el riego sanguíneo en una parte del corazón, como vemos acá en las arterias coronarias, se tapa o se obstruye alguna de estas arterias y empieza a disminuir el riego sanguíneo en la zona que irriga la arteria coronaria. ¿Listo? Normalmente se puede producir porque hay placas de ateromas, estas son placas de colesterol que empiezan a obstruir o estas plaquitas se sueltan, viajan y generan un trombo a nivel de una de las coronarias y obstruyen ahí la alteración. ¿Listo? El infarto se clasifica en diferentes tipos. Es el infarto tipo 1, que es el más frecuente, que es causado por una isquemia, porque se diseca esa placa en la arteria coronaria y genera disminución del flujo. ¿Listo? Porque aumenta la demanda de oxígeno o hay un espasmo coronario, porque hay muerte cardíaca súbita, o porque hay o después de que los pacientes se les hace un procedimiento que se llama angioplastia, estos pacientes pueden generar un infarto posterior a sus procedimientos. ¿Listo? Entonces acá, recuerden siempre que hablen de síndrome coronario agudo, ustedes lo van a dividir en pacientes con angina inestable o pacientes que ya tengan un infarto del miocardio establecido, sin elevación del ST y con elevación del ST. ¿Listo? Entonces, muchas veces es difícil saber si el paciente está cursando con un infarto o con una angina, porque los síntomas son muy similares. La angina y el infarto en general es de más larga duración, de una intensidad mayor y no mejora no mejora con el reposo y no mejora con la administración de nitratos. Entonces, el paciente normalmente, ¿qué les va a decir? Que les duele el tórax. Este es el paciente puede llegar con las manos así en el pecho, como teniéndose el pecho. Eso es un hallazgo muy frecuente en los pacientes con dolor torácico debido a alguna alteración cardíaca. El paciente les va a decir que tiene dificultad para respirar, síntomas vegetativos como son la sudoración, la emesis, los mareos, la sensación de que se va a desmayar o que uno le dice pues médicamente lipotimia, o pueden presentar hasta pérdida del conocimiento, que es el síncope. El paciente les puede llegar con una disnea súbita, que con una fatiga les puede llegar con arritmias, puede presentar hipotensión, puede estar con un síndrome confusional agudo, puede presentar émbolos a nivel cardíaco o pulmonar. ¿Listo? Va a haber hiperactividad de todo el sistema simpático, entonces por eso va a haber sudoración, por eso ustedes van a notar ese paciente pálido, lo van a ver verde, lo van a ver en malas condiciones generales, pueden encontrar soplos al examen físico, pueden encontrar un roce pericárdico como tal. Entonces, en la angina inestable van a tener un dolor en reposo de una duración prolongada. Acuérdense que en la angina estable el paciente se le desencadenaba con la actividad física y era de más corta duración, que puede ser un paciente que tenía ya una angina estable presente, pero les dice que está empezando a presentar este dolor con una mayor frecuencia o de mayor intensidad, o que ya con cualquier cosa le está doliendo. ¿Listo? Puede generarse después del infarto o una angina que se llama angina de Prince-Metal, que se da por vasoespasmo. Como ustedes no han visto electro, pues no les voy a mostrar eso, porque pues habría que entender como cómo se interpreta el electro. Y estos son los que yo les hablaba de los biomarcadores. Hay algunos biomarcadores que uno mide en sangre que nos hablan de que hay alteración a nivel cardíaco, que se elevan cuando hay muerte a nivel cardíaco. Dentro de los diferentes marcadores están las mioglobulinas, la creatinquinasa, las troponinas, pero la que más uno usa en las clínicas son las troponinas, que son esta moradita que vemos aquí en la gráfica. Entonces ustedes ven que pueden iniciar a elevarse muy tempranamente y pueden permanecer elevadas hasta 14 días después de haber presentado un infarto. Entonces, si yo tengo troponinas elevadas, alteraciones en el electrocardiograma y un paciente con síntomas compatibles de un síndrome coronario agudo, pues yo empiezo a pensar que el paciente es muy probable que esté presentando un infarto agudo del miocardio, ya sea con elevación del ST o sin elevación del ST. ¿Listo? Entonces aquí vemos, paciente con historia de dolor de tipo con las características isquémicas, que tenga cambios en el electrocardiograma y que tenga alteraciones en los biomarcadores, me generan una alta sospecha de que lo que yo estoy viendo en este paciente es un síndrome coronario agudo. ¿Listo?
Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta del síndrome coronario agudo? Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el taller. Entonces, espérense, voy a compartir la pantalla. Aquí les voy a preguntar, ¿listo? Bueno, entonces, Valentina, ¿cómo es la técnica de la toma de la presión venosa yugular? Profe, creo que es que se pone el paciente a 45 grados y Ujú, si y se mide pues, con una regla. Se pone desde, creo que es desde el esternón ujú, hasta, pues sí, o sea, así como parada. Y, y, y se pone otra como súper, o sea, como le digo yo, como si, como ahí, o sea, una se pone vertical y otra horizontal. ujú. Y se mide los centímetros hasta, pues, hasta donde llega la, como ¿cómo le digo yo? Es que no sé cómo explicárselo así, pero sí, o sea, se miden los centímetros hasta donde llega esa, pues cuando hay esa ingurgitación, pues se nota mucho, se hace notable y todo lo que suba, entonces a partir de ahí se mide y se le suma, creo que son 3 centímetros, creo. Y si es mayor a 8 pues ya indica como que hay una alteración. Ok, entonces, como estaba, se suman 5 centímetros. Como estaba diciendo Valentina, yo debo poner el paciente más o menos en un ángulo de 30 a 45 grados. En las camas hospitalarias es más fácil hacerlo porque las camas hospitalarias se pueden subir y bajar, ¿listo? Pero si yo no tengo esta posibilidad, pues yo puedo ponerle almohadas al paciente para subirlo más o menos a un ángulo de 45 grados. Yo voy a buscar lo que se llama el ángulo de Lewis, que no sé si ustedes cuando se tocan el esternón, van a ver que hay como una subidita en el esternón. Eso se llama el ángulo de Lewis. Es como una montañita que ustedes tienen entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Ahí ustedes van a poner una regla perpendicular a ese ángulo, acá. ¿Listo? Posteriormente ustedes giran un poco la cabeza del paciente y van a mirar la columna. La columna es como la cantidad de sangre que ustedes van a ver. ¿Listo? Hasta donde llegue esa columna, o sea, hasta donde ustedes vean como la sangre llegar, ahí ustedes van a poner una regla en este sentido. ¿Listo? En este sentido horizontal. Y ustedes van a mirar cuánto les da. O sea, les dio 3 centímetros, por decir algo. Y a esos 3 centímetros le van a sumar los 5 centímetros más, que es la distancia que hay hasta la aurícula. ¿Listo? Y así hacen ustedes la medición de la presión venosa yugular. Les voy a mostrar un videito para que ustedes vean cómo se hace la medición, porque esto es importante. Ay, espérense, que ustedes vean cómo se hace. No sé si es, me dicen si no lo escuchan, pero al menos que lo vean. Espérense. ABP is a measurement of the highest oscillation point or meniscus. No sé si lo van a escuchar, pero igual pues ahí van a ver cómo se hace la medición de la presión venosa yugular. Of the jugular venous pulsations. This measurement reflects pressure in the right atrium, that is, central venous pressure. The JVP also provides valuable information about the patient's volume status and cardiac function. Estimating the patient's JVP is one of the most important and frequently used skills of physical examination, and often the first step in cardiovascular assessment. The JVP is best assessed from pulsations in the right internal jugular vein. Adjust the head of the table to 30 degrees with the patient supine. Place the patient's head just to the top of the shoulders to relax the sternomastoid muscles. Then adjust the patient's gown and drape as necessary.
Examine both sides of the neck. Then turn the patient's head slightly to the left, since the physical examination is conducted from the patient's right side. Focusing on the right side, identify the external jugular vein. Then find the internal jugular venous pulsations. If necessary, raise or lower the head of the bed until you can see the oscillation point of the internal jugular venous pulsations in the lower half of the neck. Look for the oscillation point along the sternomastoid muscle between the clavicle and the angle of the jaw, or just posterior to the sternomastoid. Internal jugular pulsations have a soft undulating quality, usually with 3 elevations per heartbeat, 2 of which are visible, and 2 troughs, whereas the carotid pulse has a more vigorous thrust with a single outward component. Internal jugular pulsations are rarely palpable, whereas the carotid pulse is almost always palpable. Internal jugular pulsations are eliminated by light pressure on the vein just above the clavicle, whereas the carotid pulse is not eliminated by the pressure. The level of internal jugular pulsations changes with position. In a euvolemic patient, the level in the neck drops as the patient becomes more upright, whereas the carotid pulse is unchanged by position. Finally, the level of internal jugular pulsations usually falls with inspiration, whereas the carotid pulse is not affected by inspiration. Measure the oscillation point of pulsation in the right internal jugular vein using the following technique. Extend an elongated rectangular object, such as a 3x5 card, from the meniscus point of pulsation, while extending a centimeter ruler vertically from the sternal angle, making a right angle. To establish the true vertical and horizontal lines, place your ruler on the sternal angle and line it up with a vertical line in the room. Then place your card or other rectangular object at an exact right angle to the ruler. This constitutes your horizontal line. Make sure one edge of the card is at the point of oscillation of the jugular venous pulsations, making sure to keep the card horizontal. Read the vertical distance where the card crosses the ruler. This measurement identifies the jugular venous pressure, or JVP, the vertical distance in centimeters above the sternal angle where your card crosses the ruler. Round your measurement off to the nearest centimeter. In this patient, the JVP is about 2 centimeters above sternal angle. Venous pressure is elevated above normal when it measures at greater than 3 to 4 centimeters above the sternal angle, with the bed elevated to 30 degrees, or more than 7 to 8 centimeters in total distance above the right atrium. These steps allow you to make an accurate measurement of the JVP that is important for assessing the intravascular volume status in euvolemic, hypervolemic, or hypovolemic patients. In hypervolemic patients, the JVP can be as high as the angle of the jaw. In hypovolemic patients, the JVP may... Listo. Bueno, ahí. Bueno, entonces, esto era lo que les iba a mostrar de la presión venosa yugular, y es importante hacer que ustedes lo hagan pues en las prácticas que vamos a hacer en el hospital simulado, pues hacerlo para que ustedes sepan la técnica. Realmente es fácil de hacer, es simplemente como tener la reglita y hacerlo. Pues obviamente no vamos, pues el simulador no les va a mostrar una presión venosa yugular, y pues se supone que nosotros no tenemos, esperemos pues que ninguno de nosotros tenga aumento de la presión venosa yugular. Solo creo que fue el novio de Isabela, no fue que me dijo que tenía la presión venosa yugular elevada, pero en general lo importante es que al menos sepan hacer la técnica, porque si ustedes vieron es un síntoma importante, es un signo, perdón, importante de pacientes que tienen, por ejemplo, falla cardíaca. ¿Listo? Lo de las pulsaciones se ven, no se palpan, y es solo para localizar desde dónde tomar la medición. Ajá, sí, sí, sí. Sí, o sea, ustedes van a ver, espérense, yo les muestro un videito de un paciente con insuficiencia
Creo que yo a mi grupo le mostré el videíto, no me acuerdo. Esperan que yo les muestro. Ingurgitación yugular. Y ustedes van a ver que realmente es algo que se ve. O sea, cuando el paciente tiene ingurgitación yugular, ustedes lo van a ver. Bueno, yo les muestro aquí este videito. Ya les comparto la pantalla. Y ustedes lo van a ver, o sea, es algo que se nota. No se preocupen, que créanme que es algo que ustedes van a decir, este paciente tiene ingurgitación yugular. Miren cómo se ve. ¿Ve? Eso es lo que uno dice la columna. Esto que ustedes ven acá, esto es lo que uno dice como la columna de sangre. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí está el ángulo de Lewis del paciente. ¿Listo? Entonces yo pongo aquí mi regla perpendicular. Digamos que el paciente está entre 30 y 45 grados. Yo pongo aquí mi regla perpendicular, ¿listo? Y yo cojo ya sea otra regla o un papel. ¿Y hasta dónde voy a llevar esa regla o ese papel que estoy poniendo horizontal? Pues hasta acá, ¿cierto? Porque aquí veo la columna de sangre. Entonces yo pongo mi otra regla acá, me voy hasta mi regla de acá y digamos que aquí me dio 10, por decir algo. Entonces este paciente ya de base uno sabe que tiene una presión venosa yugular aumentada. ¿Sí ven? O sea, ¿sí me entienden más o menos lo que les digo de la columna de sangre? Entonces ustedes ponen la regla aquí perpendicular. Luego ya sea otra regla o un papel o un lapicero, lo que quieran poner, pues como para hacer la medida horizontal. Y ustedes lo que hacen es voltean al paciente, voltean el cuello del paciente, pueden poner una iluminación si quieren, un poquito de luz para que puedan ver bien hasta dónde llega la columna de sangre. Entonces llega hasta acá. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo aquí horizontal, acá tengo la regla perpendicular y miro cuántos centímetros me marca en esta regla de acá. Y a eso les puedo sumar los 5 centímetros que hay en la distancia. Pero ya de base, casi que a este paciente yo ni siquiera le tendría que medir la presión venosa yugular. O sea, ustedes ya saben que eso está aumentado. Miren eso. ¿Sí ven? Este es obviamente un paciente con una presión venosa yugular aumentada. Porque ustedes normalmente, cuando ustedes se ven el cuello de ustedes no van a ver esto. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos aquí con... Bueno, entonces, espérense, yo pongo aquí los... Alejandra, ¿qué me puede generar una presión venosa yugular alta y baja? Pues, ay, yo no me acuerdo mucho. No sé, afectación de la parte derecha del corazón, no sé. Andrés Ordóñez. Sí, señora. ¿Qué me puede generar una presión venosa yugular alta o baja? Una isquemia miocárdica. Una, sí, es una afectación de la parte derecha del corazón. No me suena nada mal, ¿no? Andrés Gómez. Yo, ¿Qué me puede generar una presión venosa yugular alta o baja? la insuficiencia cardíaca derecha, ¿Me genera alta o baja? no sé, profe. Pues piénsalo por la fisiopatología. Ángela. Creo que una presión alta de la vena yugular que no permita que la sangre suba correctamente. Pero ¿qué alteración me puede generar eso? O sea, ¿qué me puede generar que se suba la presión venosa yugular o que se baje la presión venosa yugular? Pues sería una insuficiencia en la válvula
atrioventricular. ¿Cuáles son las válvulas atrioventriculares? Pues sería la derecha, que es ¿Cómo se llama? la tricúspide ¿Y la izquierda cómo se llama? mitral. Bueno, entonces, dentro de las causas de presión venosa yugular alta, entonces tenemos insuficiencia cardíaca, pacientes con pericarditis, pacientes con derrames, pacientes con estenosis o insuficiencias tricuspídeas, pacientes con miocardiopatías, pacientes que tengan aumento de la presión intratorácica como por asma, por EPOC, por derrame pleural. ¿Listo? Y los pacientes cuando tienen disminución de la presión venosa yugular es porque están en un shock hipovolémico. ¿Listo? Dime. Como causa de alteración de la presión venosa yugular, no tanto. La fibrilación lo que te puede alterar es puedes encontrar alteración en las ondas venosas, más que una alteración en la presión venosa yugular. A menos de que, por ejemplo, tengas, además de la fibrilación auricular, tengas una insuficiencia cardíaca. ¿Listo? ¿Listo? O sea, si digamos la arritmia cardíaca te generó una insuficiencia cardíaca, pues esa insuficiencia cardíaca te va a alterar la presión venosa, te va a aumentar la presión venosa yugular. Pero si la arritmia no te ha generado todavía una insuficiencia cardíaca, pues no, directamente la arritmia no es que te vaya a aumentar la presión venosa yugular. ¿Listo? Bueno, entonces, Sofía, ¿cuáles son las diferencias que puede haber entre un pulso venoso y un pulso arterial? Creo que no me acuerdo. Lisette. Profe, pues yo creo que entre el pulso venoso, lo que acabamos de ver, que es muy visible y no es palpable, o muy poco palpable. En cambio, el otro es palpable. También yo recuerdo que era algo de que en el venoso, pues el latido desaparecía como al comprimir el cuello, como al hacer esa maniobra. Y en el carotidio no desaparecía, pero no recuerdo más. Vale. O sea, respondan lo que crean, amigo. O sea, estén bien, no estén mal, hagan es como el esfuerzo de decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué podría hacer? ¿Listo? Bueno, muy bien, Lisette. Santiago, ¿qué piensas qué diferencias puede haber entre el pulso venoso y el pulso arterial? O sea, para yo decir, ¿esto que estoy viendo es una vena o esto que estoy viendo es una arteria? Pues doctora, también debemos decir de que uno, pues el venoso es algo por volumen, mientras que pues el pulso carotídeo se puede palpar porque es más por presión. Es una diferencia. Pues otro, pues también podemos decir que por ejemplo el carotídeo, yo pienso que no podría variar pues según la posición porque este es por presión, mientras que el venoso de pronto sí podría variar entre si está sentado o acostado. Eso lo habíamos visto en una clase. Ok, bueno, entonces aquí vamos a mirar. Entonces, bueno, como estaban diciendo algunos de ustedes, entonces, si yo tengo un movimiento que es más prominente descendente, yo pienso más en que es una vena lo que estoy viendo. En cambio, las arterias son más con movimientos ascendentes. ¿Listo? Lo otro era lo de la palpación que estaban diciendo. Entonces, en general, es difícil palpar una vena. ¿Por qué? Porque yo normalmente cuando palpo una vena, las paredes de las venas se colapsan. En cambio, las arterias se palpan fácilmente. Por eso es que ustedes al examen físico hacemos la palpación de los pulsos arteriales y ustedes fácilmente sienten esos pulsos. Uno nunca dice, ay, venga, palpe